Yo me metí en la política por accidente. Mi ingreso a la política es más por el secuestro de mi papá, porque secuestran a mi papá. Yo estaba en la universidad y toda esa defensa de la liberación de los secuestrados, que duró pues 8 años, pues llevó a que 5 años después de estar dedicado a marchas, a ir a medios de comunicación, pues necesitaba ampliar la voz de la defensa de los secuestrados porque eso no estaba rindiendo mucho, y tomé la decisión de ir a la Cámara de Representantes con la bandera de la liberación de los secuestrados. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién es quién? Hoy tenemos a un personaje muy especial que es el ministro Mauricio Liscano. Bienvenido, ministro, a esta sección. Adriana, a ti un saludo muy afectuoso y especial y gracias por la invitación. También muy contento de estar acá. Bueno, qué bueno que nos des este espacio porque pues hemos visto todos tus logros, tus éxitos, que tendremos oportunidad de contarlo como ministro y todo lo que has hecho, pero todos nos preguntamos o se preguntan ¿quién es Mauricio Liscano? ¿Dónde nació? ¿Quién es la familia? ¿Tú has vivido procesos duros? En fin, queremos saber detrás de ese hombre, la inteligencia artificial y de todo lo que está haciendo por la conectividad en Colombia, ¿quién es? Bueno, yo creo que definirse a sí mismo es tal vez uno de los retos más difíciles, pero digamos, yo nací en Medellín porque somos de un pueblo que se llama Río Sucio, Caldas. Mi abuelo, digamos, tenía una finca, mi abuela fue maestra, mis papás, pues, con mucho esfuerzo, digamos, salieron adelante, mi papá economista, mi mamá contadora de universidad pública, digamos, por eso fui a nacer a Medellín, después me crié una parte en Caldas, una parte en Río Sucio, y ya, digamos, mi vida profesional, pues, la tuve casi toda al principio en Caldas, y estudié aquí en Bogotá, pues, he tenido la oportunidad de educarme bien, digamos, he estado... No solo pues, soy abogado del Rosario, una maestría en un MBA en la Universidad de Harvard, una maestría en Public Administration, tengo otra en un MBA en la Universidad de MIT y llevo 20 años dedicados al servicio público, desde secretario de tránsito de mi ciudad a los 20 años hasta presidente del Congreso a los 36 años, estuve 12 años en el Congreso, lideré todo el acuerdo del proceso de paz y pues digamos que recientemente, después de llegar de Estados Unidos, pues fui director del DAPRE y ahora ministro de las TIC. Soy papá de 3 hijos, mi esposa está esperando el cuarto, es decir, yo contribuyo seriamente al problema que tiene Colombia, el problema y el mundo, el problema de natalidad. O sea, yo sí estoy contribuyendo seriamente a aumentar la natalidad en el mundo. Tengo 4 hijos, felizmente casado y pues muy contento con todo lo que se está haciendo. Bueno, hice un resumen yo le iba a preguntar muchas cosas en la mitad. Pero yo pensé que era una hoja de vida, yo no sé. No, él ya me hizo el resumen, pero yo sí voy a hacer unos pares. Porque, sí, unos pares. Porque sí me parece... ¿Hace cuánto no vas a Río Sucio? A Río Sucio no voy hace 8 meses. Hace 8 meses estuve en diciembre del año pasado en Río Sucio, que pasamos como el 24 de diciembre en Supía, que es un pueblo que queda al lado de Río Sucio, donde mi papá tiene una finquita. Estuvimos el 24 y subimos como el 25, el 26 a Río Sucio. Creo que esa es la última vez que estuve en Río Sucio. Bueno, y hago esta pregunta porque muchas veces en la política o en ese tránsito que tienen todos, digamos, en esa carrera, se olvidan de dónde son. Y yo veo que esas raíces están muy afianzadas en Mauricio Liscano. Caldas, la tierra, la región. O sea, ¿dónde está el ministro? Y el ministro está... De pronto lo ve uno inaugurando conectividad en el pueblo más remoto de Colombia y uno dice, ¿cómo lo está haciendo? Por eso mi pregunta de Río Sucio. ¿Tú sientes que le has contribuido a Río Sucio y le has ayudado a tu sitio donde naciste? Nosotros le hemos ayudado mucho a Río Sucio, no de hoy, digamos, mi proyecto en Río Sucio no es de que soy ministro, desde que estaba en la vida pública, pues en Río Sucio, por ejemplo, ayudé a construir el Teatro Cuesta, pavimentamos la vía Cipirra, construimos el Centro de Bienestar Familiar, construimos los kilómetros de la vía Río Sucio Jardín, casi 6 kilómetros los gestionamos. Ahora como ministro estamos haciendo un centro de formación de inteligencia artificial. Son muchos años de servicio, digamos, a Río Sucio, pues, pero no solo a Río Sucio, a Caldas. Y digo, esto no lo estoy contando como ha sido ministro, estoy contando desde cuando fui representante, senador, y iba mucho, digamos, antes tenía la oportunidad de visitar los municipios de Caldas permanentemente, ya pues con este rol nacional, pues visito los de todo el país, pues ya es un montón, ya no me queda el mismo tiempo para asistir a
al municipio, pero siempre estamos, digamos, de una otra manera, así no estemos allá, pues le ayudamos directa o indirectamente al municipio. ¿Por qué te metiste en la política? Yo me metí en la política por accidente, realmente. Yo no, ¿Herencia no fue por o accidente más? porque yo no estaba tan planeado. O sea, digamos, yo era presidente de mi consejo estudiantil, presidente de AIEC, que es una organización internacional de estudiantes que está en 85 países. Pero digamos que el paso entre el liderazgo estudiantil y la política no estaba muy claro. Y mi ingreso a la política es más por el secuestro de mi papá, porque secuestran a mi papá. Yo estaba en la universidad y toda esa defensa de la liberación de los secuestrados, que duró pues 8 años, un montón de años, pues llevó a que 5 años después de estar dedicado a marchas, a ir a medios de comunicación, pues necesitaba ampliar la voz de la defensa de los secuestrados porque eso no estaba rindiendo mucho y tomé la decisión de ir a la Cámara de Representantes con la bandera de la liberación de los secuestrados. Entonces un poco mi ingreso a la política es más como un accidente, porque incluso entre que mi papá lo secuestran y yo llego al Congreso, pues pasan 6 años. En ese momento no había organización política, no teníamos nada, fue mucho tiempo lo que pasó. Entonces no fue que sucediera una elección de otra, fue mucho después. Entonces mi papá lo secuestraron a los 18 años, 19 años, y yo llego a la Cámara de Representantes a los 25 años. En todo ese interregno pues pasó la dedicación a la liberación de los secuestrados, pues fui secretario de tránsito en ese tiempo, hice otras cosas. Entonces la política mía fue más como un ingreso por accidente y las necesidades de lo que necesitábamos tener un discurso, o más que un discurso, una defensa de los secuestrados en Colombia. Para refrescar, digamos, más que la memoria, hay mucha gente joven que no conoce esa historia del secuestro de tu papá. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue todo este proceso? Sí, mi papá fue secuestrado en el 2000 por las FARC, lo liberó un guerrillero en el 2008, casi a finales ¿Dónde secuestran a tu papá? Mi papá lo secuestran en Río Sucio, es que todo termina siendo Río Sucio. Entonces papá lo secuestran en Río Sucio Caldas, inaugurando una obra el 5 de agosto del 2000, nunca se me va a olvidar esa fecha, y lo liberan ya en noviembre del 2000, pues 18, 2008, perdón, del 2008, pero lo más grave fue que mi papá no solo estuvo secuestrado, sino también mi hermano. Mi hermano estuvo secuestrado 6 meses, no lo secuestraron el mismo día, pero durante el tiempo que mi papá estuvo secuestrado, también el EPL secuestra a mi hermano. Entonces, pues nosotros sí realmente somos una familia que vivimos intensamente la violencia, o fuimos víctimas de la violencia. Y en ese proceso de ser víctima de la violencia, que nos comentas que por accidente llegas a esto, ¿qué pensaba ese Mauricio que estaba en ese momento? No solamente rescatar a su papá, sino estar viviendo eso en carne propia. Sí, actuar de que los secuestrados, había que liberarlos y demás. En ese momento, ¿cómo podrías unir ese momento con el Mauricio de hoy? Pues porque primero entiendo bien, digamos, la realidad que ha vivido Colombia. Colombia es un país de violencia histórica, un país desde la independencia, después tuvimos la guerra de los 1000 días, después la guerra entre liberales y conservadores, después la guerra del narcotráfico, después la guerra, digamos, de guerrillas, ahora estamos pues en otro tipo de guerra más basada en el narcotráfico. Entonces nosotros tenemos una historia de 200 años donde ha estado asignada por la violencia histórica, acabo de relatar. Entonces vivir, digamos, esa época de Colombia pues permite entender, digamos, de fondo lo que sucede en Colombia y por qué muchos de los pues, temas de violencia y cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Digamos que nosotros sí hemos estado en la base del dolor de los colombianos, que digo, no soy yo solo. Colombia puede tener, no sé, 10, 12, 15 millones de víctimas. Uno podría decir que todos hemos sido víctimas en algún momento, o un amigo, un familiar, o ha sido secuestrado, o ha sido atracado, o lo han extorsionado, hoy que la extorsión está tan disparada. Es decir, hoy, pues digamos que Colombia es fruto de eso, nadie se ha escapado de la violencia, y cómo hacer un paso pues a una verdadera más que paz, a una verdadera tranquilidad. Pues yo creo que eso, lo que en ese momento viví, pues me sirve mucho para ese momento pasó. Y entender, digamos, también pues todo lo que está sucediendo con los procesos de paz, etc. Cuando llega tu papá nuevamente, si no es la pregunta de cajón, ¿qué sentiste? Porque obviamente pues se siente toda la felicidad del mundo y volver a rescatar a una persona y estar con él. Pero yo me imagino que ahí hay
algo que dice, yo tengo que hacer esto, no solo por lo que hice por mi papá, sino porque tengo que... Puedo ser repetitiva con esta pregunta, pero quiero ir a un punto, es la carrera política del ministro. No, cuando realmente me secuestran a mi papá, yo era estudiante de la universidad, yo no me había graduado. Cuando mi papá regresa, yo ya era un representante a la Cámara de 3 años de ejercicio y ya era casi candidato al Senado de la República. O sea, digamos, del joven, el niño que secuestró al papá, pues yo ya era en parte era un dirigente, digamos, político, o era un líder político, pues regional y nacional. Y lo que sentí era que la liberación de mi papá, pues por supuesto felicidad, tranquilidad, bueno, todo lo que uno recibe en ese momento, era la posibilidad de ya construir un proyecto, digamos, mucho más enfocado en otras prioridades, incluso en prioridades más personales, porque pues esos 8 años, toda la, digamos, como la vida pública estuvo muy dedicada al tema de la liberación de los secuestrados, la lucha por en ese momento luchábamos por el intercambio humanitario, en ese momento luchábamos por hacer algunas cosas dentro del proceso de paz, en ese momento luchábamos en temas de seguridad. Entonces digamos que todo estuvo muy alrededor de eso, fueron 8 años dedicados pues a muchos otros temas, pero fundamentalmente a los temas de la liberación de los secuestrados. Después de que él regresa, mi hermano ya había sido liberado antes por el ejército, 6 meses después de estar secuestrados por el EPL, pues ahí digamos que lo que hicimos fundamentalmente es ya poderme concentrar más en los proyectos. Por ejemplo, uno muy importante era que yo siempre había soñado con ir a Harvard. Yo había pasado a Harvard cuando estaba recién graduado de la universidad, no al mismo programa. La Universidad del Rosario. Sí, yo me recuerdo de la Universidad del Rosario, yo apliqué a Harvard en esos tiempos, yo pasé a Harvard a otro programa, al MPP, no al MPA, que era una maestría, pero este era para chiquitos, la que hice ya era para gente con más experiencia, y digamos pude ya otra vez desarrollar los proyectos que tenía de estudiar en el exterior, porque pues en ese momento no me podía ir del país, entonces pues digamos que eso sí ayudó como a reordenar un poco la vida en muchas cosas, pues la mía y la de toda mi familia, porque pues todos estamos un poco alrededor de la liberación. Bueno, pero esta mezcla de la academia, la política, el proceso, la historia personal, llevan a un Mauricio Liscano a trabajar por banderas como es el tema de la paz, ¿verdad? Y en parte hoy el ministerio, digamos que nos saltamos a este presente, estamos hablando de esa conexión de todo lo de la academia, porque es que lo vemos muy activo. Entonces, de pronto, de La Guajira al Amazonas, el tema de conectividad, hablando de la IA, o sea, hablándonos a todos, diciendo, miren, esto es lo que yo propongo, se ve que ahí está un hombre de academia, pero también un político, una persona política que sabe manejar, digamos, cuando me refiero a político, me refiero al manejo de las políticas públicas, me refiero a la integración de un tema digamos, tan profundo como es la conectividad frente a esas políticas públicas, pero vemos entonces como el niño, el joven, el estudiante, el personaje, el presidente del Congreso, luego viene, sí, el director del DAPRE y viene el ministerio. ¿Cómo podríamos resumir esa historia? No, la historia es amor por Colombia, digamos que yo no me he enfrascado en el debate entre izquierda y derecha, y entonces eso yo creo que para la gente eso no existe, o sea, eso es una narrativa que han construido para que a algunos políticos les vaya bien, poniendo a la gente a dividirse, por eso partido viene de división. Yo realmente nunca he creído en eso como ser humano, yo lo que creo es que la gente tiene necesidades, la gente tiene problemas, y uno no es ni derecha ni izquierda, las necesidades no son ni derecha ni izquierda, son pálidas como el hambre. Gaitán decía, las necesidades no son rojas ni azules, son pálidas como el hambre, un poco lo mismo. Esto no es un problema de derecha e izquierda, es un problema de resolver los problemas sobre los cuales tenemos que resolver. Entonces, en algún momento de mi vida, pues resolver los problemas era que el Estado tenía que ser más fuerte, y yo apoyé que hubiera un Estado más fuerte para que se sentara a negociar con las FARC. En otro momento de la historia del país, las condiciones estaban dadas con una guerrilla diezmada como las FARC, que estaba empezando a perder la guerra con el ejército, donde el paso siguiente no era seguir gastándonos miles de millones en guerra, sino que lo que había que hacer, y lo propuso el presidente Santos, que venía de ser ministro de Defensa, que era hacer la paz, y nosotros apoyamos el proceso de paz desde la presidencia del Congreso,
pues yo fui el que presidí el Congreso que aprobó el proceso de paz, porque acuérdense que eso se hundió en las urnas y fue el Congreso el que lo aprobó, el que lo implementó. Yo era el presidente del Congreso durante las grandes leyes de implementación del proceso de paz, porque era la convicción absoluta de que eso le convenía al país. Y un poco mi apoyo al presidente Gustavo Petro y por qué estoy en el gobierno es porque yo sí entiendo que en la historia de Colombia tiene que tener otras narrativas. Es decir, tuvimos una narrativa de seguridad y yo creo que está instaurada en los muchos colombianos. Yo creo que la seguridad no se ha ido del pensamiento de los colombianos. Los colombianos valoramos, yo personalmente, que fui víctima de violencia, valoro la seguridad, pero nosotros necesitamos meter otros tipos de narrativas en el país, como la inclusión, que para mí es muy importante, como la lucha contra la pobreza, como luchar contra los territorios que están más alejados, como el Pacífico, la Guajira. Esto no podía ser un país de 5 o 6 departamentos encocados en la zona andina, sino que teníamos que pensar un país de la periferia que tiene otras realidades, y yo creo que eso lo trajo a la mesa este gobierno, y a mí me parece que esas narrativas construyen un buen país. Entonces yo lo que fundamentalmente he estado es ayudando y contribuyendo a servirle a Colombia en los momentos en los que yo he tenido que servir, sin ponerme a pensar en ese debate derecha-izquierda, sino a mí me trajeron a hacer, me dieron la oportunidad, usted va a ser el ministro de las TIC, pues yo me dediqué a conectar a Colombia, me he dedicado a recorrer a Colombia, me he dedicado a servirle a los colombianos y no me he puesto a pensar en ideologías, ni me he metido en problemas políticos, he demostrado resultados, casi que con ADN, que yo digo, tenemos 3 ADNs en el ministerio, pues tengo muchos resultados, pero con 3 ADNs. El primero es, estamos trabajando con todos los sectores, hemos trabajado con la empresa privada, trajimos el 5G, ¿quién lo implementó? Pues la empresa privada. Hemos resuelto todos los problemas del sector que estaban obligaciones de hacer, indexación del espectro, todos los temas de pagos y de garantías, tenemos un sector más sano, demostramos que pudimos trabajar con el sector privado. Demostramos también, el otro ADN era que podíamos llevar, como tú lo dices, recursos a las personas más pobres. Entonces, eso no es incompatible. El presidente nos dijo, ustedes tienen que trabajar por los más pobres y por los más alejados. Yo lo he hecho. Pero eso no es incompatible con que también trabajé con la empresa privada. Y otro es que ejecutamos. Entonces, esos 3 ADNs, trabajar por los más pobres, incluir a todos los actores de la sociedad, la academia, los inversionistas, el sector privado, los emprendedores, las comunidades, podemos trabajar todos juntos y hacer que eso que todo el mundo piensa que es imposible, que es que el que ayuda a los empresarios no le puede ayudar a las comunidades y que el que le ayuda a las comunidades entonces es enemigo de los empresarios, eso que se ve hoy en el debate de polarización imposible, nosotros pues de manera digamos silenciosa, porque no hemos hecho de esto una narrativa política, pues lo hemos logrado ejecutando y mostrando que sí se pueden unir los sectores, que sí puede haber un país unido y que trabajados juntos podemos tener mejores resultados. Por eso el ministerio es el ministerio que más ejecución tiene del gobierno y pues hemos sacado todos los rankings, el ministerio ha ganado, este año contamos ganado 18 premios este año, ganamos el Championship de la industria en México, la mejor práctica de la industria, ganamos la semana pasada en Londres la mejor práctica de internet satelital en el World Conference de internet satelital, sacamos el primer premio del FURA, que es el índice de gestión del gobierno, ganamos el premio de alta gerencia, ganamos hasta premios de FENALCO. O sea, este año no hemos recibido sino premios precisamente porque hemos logrado dedicarnos a resolver los problemas más que en pensar en quién los creó o por qué se crearon, sino concentrarnos en resultados, en que la gente viva mejor. ¿Cómo está la conectividad hoy en día en Colombia? Pues está mejorando mucho. Mire que hoy tenemos en IMT, que es internet de celular, tenemos el 93% de cobertura de la población, 85 millones de líneas, casi que en Colombia tenemos casi 2 líneas por persona. En el acceso a internet lo encontré en el 60%, según la OSD estamos 12.5 accesos más a internet, hemos creado más de 3 millones de personas con acceso a internet, 2 millones adicionales en uso del 5G, entonces hemos conectado 5 millones adicionales, podemos estar llegando al 47 millones de colombianos hoy conectados con acceso a internet, faltan 3, es mucho, tienen muchos de eso acceso a celular, no tienen ese acceso a internet, estamos construyendo 14.000 kilómetros de fibra óptica en el país, eso es un montón, entonces yo digo que la meta es llegar a 85, pero vamos por un buen camino y los resultados hasta ahora son mucho mejores. ¿Y el 2025 cómo se ve? El 2025 yo digo, nosotros tuvimos siempre una meta. La meta es hacer de Colombia una potencia
digital. Y tenemos un barco que tiene un buen puerto, pues ningún viento será desfavorable. Y tuvimos 3 pilares muy importantes: conectividad, innovación y educación digital. Educación digital, estamos educando a 1 millón de colombianos; innovación desde las regiones, llegar al 85%, con inteligencia artificial y ciberseguridad. En el 25 no vamos a cambiar la estrategia, lo que vamos a hacer es profundizar las metas. O sea, vamos a ir conectando lo que no hemos conectado, seguir trayendo innovaciones, seguir educando al 1 millón de colombianos, de pronto pasar de esa meta que llevamos en 800.000. Y pues digamos que lo mismo que estamos haciendo los 2 centros de IA, Zipaquirá y Usme, lo mismo que estamos haciendo en los 60 centros potencia. O sea, nosotros no vamos a cambiar, porque el diseño de nuestra política, pues yo no lo hice para este año, yo lo hice para 4 años. De hecho, el ministerio que más vigencias futuras tiene después de transporte y el ministerio que más vigencias futuras creó en este gobierno soy yo. Yo creé más de 2,7 billones en vigencias futuras. O sea, yo de los programas hechos para 4 años. O sea, todo lo mío va hasta el 26. O sea, todos los proyectos que yo estaba haciendo los dejé todos contratados, financiados hasta el 2026, que es hasta el año que se va el presidente Petro. Si no use plata de otros presidentes, pues porque la ley no lo permite, pero lo que permitía la ley, pues lo hicimos ejecutando todo. Es decir, nosotros ya tenemos casi el 70% del ministerio ejecutado, no para este año, sino hasta el 26. El otro año solo quedan 300.000 millones de plata por ejecutar, de 12 billones, o más o menos 11 billones, que tenía el ministerio cuando yo llegué. Eso ya quedó casi todo ejecutado. Bueno, ministro, yo creo que esas son las buenas noticias cuando uno le cuenta a la gente esas historias, pues no historias, sino realmente son realidades en el tema de cifras y de números. Pero nos salimos un poquito como de ese quién es quién. Yo quiero saber un poco más de la persona, no vuelvo y digo que quién es. No la hoja de vida, sí. No la hoja de vida, cómo es esa vida en familia, por ejemplo. 4 hijos, cómo es la vida, no sé, una serie, me gusta ir a cine o me gusta oír qué tipo de música. Un poquito vámonos como por algo que nos refleje esa personalidad. Sí, yo no creo que tenga una vida extraordinaria, yo creo que tengo una vida igual a todos los colombianos, donde me gusta estar, por supuesto, en familia. Yo no soy una persona rumbera digamos, no me gustan los cócteles, por ejemplo. No me gusta, digamos, yo hago vida social en función de mis compromisos, digamos, o mis responsabilidades, pero yo no soy una persona, digamos, de que se la pase en una fiesta, en un cóctel, en una comida. Yo soy cero protocolo en eso. Yo el tiempo que tengo, pues que es poquito, pues lo dedico obviamente a mi familia. Lo que más disfruto es estar con mi esposa, obviamente con mis hijos. Es realmente lo que yo más disfruto. Antes, pues era atleta, corrí 5 maratones. No he vuelto a correr casi porque esto sí me jodió. El tema del trabajo y la madrugada ya no me da para entrenar, pero trato así de hacer 20 minutos, 10 minutos a la semana. Hago 2 veces, a veces hago 1. Bueno, ya estoy muy lento, pero digamos que antes disfrutaba mucho correr. Todavía yo creo que es una de las cosas que más voy a volver a recuperar cuando salga del ministerio, es volver a hacer ejercicio y poder correr 42 kilómetros como lo podía hacer. Yo creo que era una gran prueba mental y física para mí. Disfruto leer, digamos, trato de estar leyendo, pues no mucho, porque tampoco me queda mucho tiempo, pero sí hago... ¿Cómo qué? No, el último libro que me leí fue Nexus, el de Hararan, que me lo regalaron. Yo no sé, hoy me dijo una niña del ministerio que me lo han regalado, yo lo quería leer, me lo regalaron. Ahora estoy leyendo mucho de inteligencia artificial, realmente es como lo que más me apasiona. Y yo cuando soy como compulsivo, obsesivo, entonces cuando se me mete un tema, pues quiero ese tema. Entonces los últimos 7 libros que me he leído, todos son de inteligencia realmente artificial. Y ese es como redes de información e inteligencia artificial. Me gustó, se los recomiendo a todos, muy bueno, se llama Nexus. Me gustó mucho el libro, yo no le tenía mucha fe, pero me gustó mucho. Ese fue el último libro que me leí, que lo terminé la semana pasada. Me gusta ver Netflix sí me gusta, bueno, todas las plataformas. Eso es como lo que me relajo y no, estar con mi familia. ¿Qué serie? Salgo. ¿Una serie? ¿Alguna serie para recomendar o no? Yo me veo un montón de series. La que me estoy viendo ahora, ¿cómo es que se llama? Es que yo soy malo para los nombres de las series. Por la que me estoy viendo se llama Palomas Negras, ¿cómo es? Black Doves. Sí, ya sé cuál es. Me la estoy viendo y me está gustando, eso está chévere. Yo veo ahí las que están ahí. Esa es la que estoy leyendo. Esa es la que me estoy leyendo, es la que me estoy viendo ahí, Black Doves. Bueno, vamos a entrar a la última etapa de nuestra entrevista. Son unas tarjetas
que yo tengo acá. La idea es que tú saques 6 tarjetas de acá y cada tarjeta que tú sacas de a una en una, la pones en esa cámara y sobre esa tarjeta, pues tú dices lo que se te venga a la cabeza. Consejo. Pues hoy por hoy mi mayor consejera es mi esposa. Es con la persona que, pues es que no tengo con mucha gente a pedirle consejos, entonces con ella es como la que más hablo de temas de lo que me pasa en el día y es buena consejera, es muy inteligente. Bueno, ¿y cómo conociste a Cata? A Cata la conocí en Estados Unidos cuando estaba estudiando en Harvard. Bueno, yo estaba en MIT, ella se fue a hacer unos cursos a Harvard y un tío de ella me dijo que me la recomendaba porque iba a estudiar a Boston, yo ya llevaba 2 años viviendo en Boston. Entonces, pues ahí me la recomendó muy bien, pues que ya vamos a nuestro... también que dice, me caso con ella. Sí, que ya estamos casados y ya que esperando a Máximo. A Máximo. Bueno, muy bien. ¿Cine? No, me parece un buen entretenimiento, digamos, de cine. Me gustan las crispetas y me gustan las que uno va a comer y todo. Hace rato no voy mucho, quiero verme la segunda película del Gladiador, porque además mi hijo es un gladiador, Máximo. Entonces cine me recuerda al Gladiador y me recuerda a Máximo, mi próximo hijo. ¿Por qué el nombre de Máximo? Por el Gladiador. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Yo quiero que mi hijo sea un gladiador. Bueno, mira. O sea, lo que es una película, vea usted, no crea que uno escoge los nombres tan estudiado. Bueno, sigue. ¿Lealtad? No, pues yo creo que lealtad pues puede empezar en Colombia, lealtad con el trabajo, lealtad con los principios, lealtad con todas las personas, lealtad con el gobierno. Bueno, lealtad uno tiene que ser leal. Es más importante ser leal, inclusive. Impunidad. Pues este es el gran problema que tenemos en la justicia, que tenemos tantos problemas de impunidad en Colombia. Mientras no exista justicia, pues todo lo que hagamos en seguridad no va a servir. Porque si capturamos a la gente, pero después va a un juzgado y los dejan libres, o si el que la hace no la paga, pues este país no va a cambiar. Yo creo que solo va a haber paz real cuando haya justicia real. Y el problema que tenemos de justicia es precisamente la impunidad, que en Colombia la gente sí sabe que si la hace, tiene muchas posibilidades de que no lo cojan y juega con esos incentivos al revés. Usted en Estados Unidos, y que pueden poner otro país de ejemplo, usted sabe que si usted la hace, usted la va a pagar. Entonces la gente pues piensa 2 veces antes de hacerla. Y en muchos otros países, aquí como hay alta impunidad, la gente juega con la ruleta de las probabilidades de que pueda hacer muchas cosas sin que lo cojan. Solo cuando eso cambie, pues cambiará Colombia. Música. Música, pues yo no soy muy musical, pero he mejorado. Digamos que me servía para correr. Cuando conocí a Cata, Cata me dijo, voy a poner música. Yo le dije, pero es que yo realmente no soy tan musical. Con ella he aprendido mucho más de música, valoro mucho más la música. No soy el más, solo me sé una canción en la vida que se llama Decisiones de Rubén Blades, no me sé ninguna otra, pero me gusta Queen para correr, por ejemplo. ¿Y le has dedicado alguna canción a Cata? Sí, claro, Cásate conmigo, Pierde conmigo la razón de ¿cómo se llama? De Silvestre Dangond, del Divo, la que le dediqué pues por del eso amor ella de sí mi pensaba vida. que, No, claro, que no, ya buenísimo todas las canciones. Ya me sé y todas luego las canciones, ya no del soy Divo, musical. Amo Mío, no, ya soy experto. Bueno. Dedicar canciones. Y paz, pues esto es lo que necesitamos todos los colombianos, vivir en paz, en tranquilidad con nosotros mismos y con los demás y poder vivir tranquilidad en todas las regiones. Yo creo que este es el sueño de todo Estado, que sus ciudadanos puedan vivir en paz y esto es lo que tenemos que, el fin último de cualquier Estado es que podamos vivir en paz. ¿Tú crees que lo vamos a lograr? Pues lo tenemos que lograr, porque no nos podemos quedar alrededor de este círculo vicioso de vivir en paz y no vivirla. Yo sí creo, lo hemos logrado por momentos. El acuerdo de paz con las FARC nos trajo en muchas regiones muchos momentos de paz, muchos acuerdos. Lo que pasa es que hay que tener una mejor estrategia y hay que tener unas mejores herramientas institucionales. Digo, la justicia, por ejemplo, tiene que operar. Digamos, va a haber paz cuando todo el sistema funcione. Es decir, es que la paz no es un alto comisionado que haga acuerdos con unos grupos al margen de la ley. La paz es todo un sistema que debe funcionar, el sistema educativo, el respeto a los niños, la justicia,
digamos, la posibilidad de tener oportunidades, unas buenas fuerzas militares. Si el Estado funciona, hay paz. Lo que pasa es que no hemos tenido un Estado que realmente pues, llegue al Estado fuerte institucional que nosotros hemos soñado, a pesar que sí hemos avanzado en Colombia. Tampoco podemos decir que todo lo que ha hecho ha sido malo. Yo tengo que hacer una última pregunta que no salió en las tarjeticas. ¿Espiritualidad? Sí, yo creo mucho en Dios, soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, siempre está conmigo. Tengo una hija que la puse en honor a la Virgen Guadalupe, mi única hija se llama Guadalupe. En mi casa somos, Cata mucho más que yo, pero en mi casa somos muy católicos. Yo siempre he creído en Dios, soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, soy, digamos, un gran defensor pues de la religión católica y de la espiritualidad. Creo en la oración, creo en Dios. Profundamente respeto a los que no creen así, pero nosotros, por lo menos a mí me ha ido muy bien teniendo a Dios como compañero y como protector, pues sobre todo a la Virgen de Guadalupe, que me ha hecho miles de milagros y de cosas, entre ellos la liberación de mi papá. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias, ministro. Yo sé que la carrera es muy larga porque están en este momento viajando de un lado a otro. Conseguir al ministro es complicadísimo, siempre está en la región, está en un departamento, se va para el otro lado, en fin. Gracias por este espacio importante que nuestros seguidores conozcan el perfil humano y la persona que está detrás de un cargo tan importante como el Ministerio de las TIC. Me encantó conocer el equipo, me pareció un equipo joven, extraordinario, también lleno de vitalidad. Eso habla muy bien del líder que tienen. Y bueno, yo los invito a que terminen toda esta entrevista completa, que la vean no solamente en redes, sino que sigan en quienique.com más información, y los invito también a que sigan las redes del Ministerio de las TIC, donde también hay novedades, hay temas que le interesa a la gente joven. Y por supuesto, si tú quieres invitar a tus redes, aquí está. Bueno, no, pues yo sí les pido que me sigan. Mauricio Liscano en Twitter, Mauricio Liscano en Instagram, Mauricio Liscano en Facebook, @Mauricio Liscano, y ahí pueden enterarse mucho mejor de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, pues yo sí aprovecho la oportunidad. Claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el próximo capítulo.